Buenas, queridos compañeros y profesor. Mi persona, Angira Williams, de la Universidad de Osana, estaré tocando el tema sobre sucesiones en el derecho internacional privado. Uno de los puntos en el tema de sucesión de derecho internacional privado es la declaración notarial de herederos y causante extranjero. Este es un documento clave que certifica quiénes son los herederos de un causante. La doctrina señala que la declaración notarial de herederos es un mecanismo que proporciona certeza y agilidad en el proceso sucesorio, especialmente en casos que involucran a causantes extranjeros. También se argumenta que la intervención notarial garantiza la autenticidad de los actos y protege los derechos de los herederos. Como por ejemplo, un ciudadano español fallece en México dejando bienes en ambos países. La doctrina sugiere que para facilitar el proceso se debe realizar una declaración notarial en México, de acuerdo con las leyes mexicanas que reconozca a los herederos según la legislación española, que es su nacionalidad, o la legislación mexicana, que es su residencia habitual. La Ley 61 de 2015 establece procedimientos claros para la declaración notarial de herederos, enfatizando la necesidad de seguir la ley aplicable según el último domicilio del causante o su nacionalidad. Uno de los artículos relevantes incluyen el artículo 23 al 25, determinan la ley aplicable a la sucesión y el reconocimiento de disposiciones testamentarias. Del artículo 30 y 34 abordan las competencias notariales y los requisitos para validar la declaración. Como por ejemplo, estas leyes se pueden aplicar para casos como la de un causante de nacionalidad colombiana muere en Estados Unidos donde tenía su residencia habitual. Según el artículo 23 del Código de Derecho Internacional Privado, se aplicará la ley colombiana para la sucesión. Los herederos deben presentar una declaración notarial en Colombia reconociendo su condición de herederos de acuerdo a la ley colombiana. También la jurisprudencia ha establecido que las declaraciones notariales deben ser realizadas conforme a la ley aplicable y que estas declaraciones tienen efecto en el reconocimiento de derechos en el ámbito internacional. Un tribunal colombiano resuelve un caso en el que un causante de doble nacionalidad colombiana y peruana fallece en Perú. La Corte establece que la declaración notarial realizada en Perú debe ser reconocida en Colombia, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 30 de la Ley 61 de 2015, que permite la validez de los actos notariales extranjeros en Colombia. Con estos puntos, se esclarece un poco más el tema de la declaración notarial en el ámbito internacional. El siguiente tema en cuestión es la sucesión y el cambio de la residencia habitual del causante. La Ley 61 establece que la residencia habitual es el lugar donde el causante ha vivido de manera regular y con la intención de permanecer. Cambios recientes en la residencia pueden afectar la legislación que aplicará a la sucesión, como por ejemplo un ciudadano argentino que se trasladó a vivir a Brasil y fallece en Brasil. La doctrina sostiene que la residencia habitual en Brasil implica que las leyes brasileñas regulen la sucesión a menos que haya un testamento que disponga lo contrario. Esto resalta la importancia de la residencia habitual en la determinación de la ley aplicable. Según el artículo 24 del Código de Derecho Internacional, la ley aplicable a la sucesión es generalmente la del país de residencia habitual del causante en el momento de su fallecimiento. Esto implica que un cambio reciente de residencia puede influir en la legislación. Como otro ejemplo podemos dar, un italiano se muda a Francia y fallece. Según el artículo 24, se aplicará la ley francesa para la sucesión, ya que es su residencia habitual. Los herederos deben de seguir el procedimiento notarial establecido en Francia para la declaración de herederos. Las decisiones judiciales han reiterado que el concepto de la residencia habitual debe ser evaluado en función de la intención del causante y los hechos que demuestren su vínculo con el nuevo lugar de residencia. Como por ejemplo, la Corte Suprema de un país europeo resuelve que un causante fallecido que cambió su residencia habitual a ese país tiene sus bienes sujetos a la legislación local, independientemente de su nacionalidad. Este fallo reafirma la importancia de la residencia habitual en la determinación de la ley aplicable a la sucesión. Uno de los puntos más importantes que cabe destacar en este tema de sucesiones es la sucesión y país de situación de los bienes hereditarios. La ubicación de los bienes hereditarios es un factor determinante en el proceso sucesorio. La legislación que rige los bienes inmuebles suele ser diferente a la que rige los bienes muebles. En muchos países, la ley del lugar donde se sitúan los inmuebles prevalece, lo que puede llevar a que diferentes leyes se apliquen a distintos bienes del mismo causante. Algunos países pueden tener requisitos específicos para la transferencia de propiedad, que deben ser cumplidos para que la sucesión sea válida. La doctrina indica que la localización de los bienes hereditarios es crucial para determinar la ley aplicable. Los bienes inmuebles suelen regirse por la ley del país donde se encuentra. Por ejemplo, un causante de nacionalidad chilena posee propiedades en Perú y Chile al mismo tiempo. La doctrina establece que la sucesión de los bienes inmuebles en Perú se regirá por la ley peruana, mientras que los bienes en Chile se regirán por la ley chilena. Esto implica que los herederos deben realizar
dos procedimientos notariales distintos. El artículo 26 del Código establece que la ley del país donde se sitúan los bienes puede ser aplicable a la sucesión de esos bienes, especialmente en el caso de propiedades inmuebles. Por ejemplo, un alemán fallece con bienes en España y Alemania. Según el artículo 26, la ley del país donde se cuentan los bienes inmuebles, en este caso España, regirá la sucesión de esos bienes, independientemente de la nacionalidad del causante. Los herederos deben de presentar una declaración notarial en España, como ya hemos mencionado en casos anteriores. La jurisprudencia también ha confirmado que en casos donde los bienes están situados en diferentes jurisdicciones se deben aplicar las leyes correspondientes a cada ubicación para determinar la sucesión. Otro caso que podemos decir, un tribunal español resuelve un caso en el que el causante tenía propietarios tanto en España como en Brasil. La Corte determina que, aunque el causante era brasileño, la sucesión de los bienes en España debe regirse por la legislación española, reafirmando la primicia de la ley del país de situación de los bienes. El último punto para tocar en el tema de la sucesión es la sucesión de causante con múltiple nacionalidad. La situación de un causante con múltiples nacionalidades plantea desafíos. La Ley 61 permite que se considere la nacionalidad que el causante eligió como su residencia habitual. Esto puede ser complicado si el causante ha mantenido vínculos significativos con más de un país. La multiplicidad de nacionalidades puede dar lugar a conflictos sobre qué legislación debe aplicarse, lo que puede complicar la resolución de la sucesión y la distribución de los bienes. La doctrina señala que la múltiple nacionalidad del causante complica la determinación. Se debe considerar la conexión más significativa del causante con una de sus nacionalidades. Por ejemplo, un individuo con nacionalidad mexicana y estadounidense fallece en Canadá. La doctrina señala que se debe considerar la legislación de ambos países para determinar la sucesión y que los herederos deben entender cómo cada país trata la sucesión en relación con la doble nacionalidad. El artículo 27 del Código permite que la ley aplicable sea aquella con la que el causante tenga un vínculo más estrecho, lo que puede ser la nacionalidad o la residencia habitual en el momento de su fallecimiento. Es decir, un causante con doble nacionalidad francesa y belga fallece en Francia, según el artículo 27 se aplicará la ley francesa, pero los herederos deben ser conscientes de que la legislación belga puede tener implicaciones sobre los bienes situados en Bélgica. También la jurisprudencia ha abordado casos de múltiple nacionalidad, enfatizando la necesidad de evaluar los vínculos del causante con los diferentes países, cómo estos influyen en la sucesión. Un caso que podemos decir, en una decisión judicial, un tribunal establece que un causante con nacionalidad doble, italiana y argentina, debe ser considerado conforme a la ley italiana para la sucesión de sus bienes en Italia, pero se aplicará la ley argentina para sus bienes en Argentina. Esto resalta la complejidad de las sucesiones en caso de múltiples nacionalidades.